Muy buenas noches. Sí, buenas noches a todos. Sean todos bienvenidos al culto de oración, para lo cual vamos a empezar cantando las alabanzas. Cantemos la alabanza número 195. Busquemos la alabanza número 195. Ven amigo al dulce Jesús.
pecó. Vas buscando a sus pies compasión, tierno amigo en Jesús hallarás, y tendrás en sus brazos perdón. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ovejuela, regresa al redil, al amparo de Cristo el Señor, y en los hombros llevada será por tan dulce y amante pastor. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Y en esta noche vamos a cantar otra alabanza. Busquemos la alabanza número 460. La alabanza número 460, porque Él vive. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mi pecado. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vive
batallaré. Y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Sí, vamos a cantar una última alabanza. Luego de esta alabanza vamos a orar al Señor. Busquemos la alabanza número 477. Vamos a buscar. La alabanza número 477. Paz, paz, cuán dulce paz. En el seno de mi alma la dulce quietud se difunde inundando mi ser. Una calma infinita que solo podrás los amados de Dios entender. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Qué tesoro yo tengo en la paz que me dio y en el fondo del alma de estar tan segura que nadie quitarla podrá. Mientras miro los años pasar. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Sin cesar yo medito en aquella ciudad, tú el autor de la paz he de ver, y en que el himno más dulce que habré de cantar, de su paz nada más ha de ser. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor
celestial. Alma triste que en rudo conflicto te ves, sola y débil tu senda al seguir. Haz de Cristo tu amigo, pues fiel siempre es, y su paz tú podrás recibir. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre en mi ser, en sus ondas de amor celestial. Y así en esta noche hasta aquí hemos alabado, y en esta noche vamos a orar antes de comenzar el culto. Para lo cual, inclinando su rostro, vamos a orar. Oremos. Señor, en esta noche le damos gracias. Gracias, Padre, por este culto de oración, Señor. El día de mañana comienza el gran evento, Señor, que usted nos permite, Señor, el culto unido de Pascua. De verdad, a través de la Pascua, usted quiere mostrarnos, Señor, su trabajo, su voluntad, cómo usted había limpiado nuestro pecado, Señor. De esa manera nosotros, recordando el día de mañana, Señor, todos con un solo corazón, estaremos escuchando la palabra de su siervo, Señor. Hoy en esta noche, muchos hermanos, muchas personas, Señor, ellos tienen la necesidad de escuchar la palabra de Dios. Usted abre, Señor, usted dirija su vida, Señor. Usted, a través de la palabra que se compartirá esta noche, usted puede darle nueva esperanza, Señor, en su vida. Padre, en esta noche hay muchos hermanos también con mucha situación. También ellos, Señor, necesitan encontrar la paz, Señor, en su corazón. Padre, en esta noche también guarde la vida de sus siervos, que constantemente, Señor, nos dirigen hacia la voluntad de Dios, Señor, para tener un corazón feliz, contento y agradecido. Así, Padre, en esta noche queremos agradecerle una vez más. Encomendamos, Señor, este culto en sus manos, Señor. Usted toque el corazón de cada participante. Cada uno de ellos se conecta conforme a la necesidad que ellos tienen. Algunos por Zoom, otros Facebook, otros YouTube. Señor, de esa manera usted, guiando la vida de cada uno de ellos, usted puede dirigir, Señor. Hoy en esta noche estamos reunidos juntos con un solo corazón, con un solo propósito, Señor, de escuchar la palabra de Dios. Así, Padre, en esta noche le agradecemos una vez más y bendiga a cada participante en esta noche. Orando así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, en esta noche tenemos el tiempo de testimonio, y para lo cual vamos a invitar en primer lugar al hermano Marcos Villalobos, quien va a compartirnos su testimonio. Y seguidamente vamos a escuchar el testimonio de la hermana Sonia Cancari, quien cada uno de los dos tiene un testimonio, cómo Dios está trabajando en su vida de ellos, cómo Dios guía la vida de cada uno de ellos. De esa manera nosotros también, escuchando, vamos a experimentar cómo queremos que Dios trabaje en nuestra vida también. Y vamos a invitar a los testimonios. Adelante, por favor. Hola, muy buenas noches a todos los hermanos de la iglesia. Mi nombre es Marcos Villalobos, como ya lo había dicho, hermano. Bueno, quiero contarles un poco de mi testimonio en este tiempo. En este tiempo que se podría decir que es difícil, ¿no? Para algunas familias, eh, en donde no tienen la palabra de Dios. Y yo, desde que
había comenzado la pandemia, he vivido de una manera tranquila, gracias a Dios, porque aún así, habiendo tanta, tanto contagio acá en Bolivia, mi familia hasta ahora, ninguno de ellos se había contagiado, ¿no? A pesar de que a veces teníamos encuentros casuales con, con la familia mismo, ¿no? Pero aún así, Dios siempre nos ha cuidado a todos nosotros y yo estoy muy agradecido por todo eso y ya que muchas veces cuando las personas están en el mundo encuentran desesperanza, ¿no? Eh, Teniendo nosotros en mi familia la palabra de Dios, podemos avanzar así de manera que tengamos esa esperanza en que Dios siempre va a guardar de nuestra vida espiritual. Yo, yo había recibido la salvación hace ya como 2 años y aún a veces cuando estoy meditando, digo, ¿por qué no habría recibido la salvación cuando era niño, no? Porque eh, cuando era niño, cuando tenía unos 8 años, yo había asistido a la iglesia en culto de niños así. De esa manera yo podía aprender un poco de la palabra, aunque en ese tiempo no entendía mucho qué era la salvación y tenía miedo incluso preguntar, pero se hablaba mucho de la salvación, así yo me acuerdo cuando era niño. Pasando ese tiempo, pasando varios años en realidad, nunca había tenido el interés de ir a alguna iglesia o a la iglesia misma, pero así empezando a asistir gracias a mi hermana mayor, yo podía hallar ese propósito de Dios que tenía él en mi vida, ya que muchas veces yo no podía ver, saber o para qué ir, para qué era ir a la iglesia, ¿no? Tenía, tenía mucho pensamiento yo, pero aún así, Dios siempre me trataba de buscar, ¿no? Dios encontraba la forma de poder atraparme, así por decirlo. Trataba esa manera de que yo pudiera conectarme con la iglesia, porque yo cuando era adolescente, yo era muy rebelde así para ir a la iglesia, no quería saber nada en realidad. Prácticamente iba así como obligatoriamente, ¿no? Por mi mamá, pero eh, entendiendo el Evangelio, que es lo que siempre me llega al corazón, ¿no? Cada vez que escucho prédicas de los siervos, siempre me llega al corazón el Evangelio. En realidad yo a veces hasta lloraba de felicidad, ¿no? Yo muchas veces eh, no soy mucho no soy tan sentimental en esa parte, ¿no? Pero yo siento como Dios había entrado a mi corazón y me había salvado de varias cosas así. Y yo así, avanzando con ese corazón, podía hallar la gracia de Dios, pudiendo también apoyar a la iglesia en el área de diseño, aunque muchas veces yo puedo decir que sé todo, pero en realidad Dios es el que me da la sabiduría, ¿no? Para hacer para hacer el apoyo a la iglesia. Y también quería compartirles una palabra que está
Isaías capítulo 55, versículo 8. Y dice, ¿no? La palabra, ¿por qué? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Yo con esa palabra podía mm, ver cuál era el propósito que tenía Dios en mi vida. Yo tengo el único propósito de compartir este evangelio, ¿no? Aunque estando en el mundo, antes yo no pensaba igual, no tenía ese corazón, pero encontrando, escuchando, aceptando el evangelio en mi corazón, yo puedo hallar esa gracia, ¿no? De poder eh, evangelizar para que todo en este mundo no vale nada, ¿no? Pero sí podemos rescatar a esas personas que no tienen a Dios en su corazón, que están, que están en prácticamente cosas en el mundo, están pasando y en realidad muchas veces yo igual me dejo engañar por Satanás, ¿no? Es difícil no caer en el pensamiento, pero siempre teniendo comunión con Dios, Dios me puede dar la gracia incluso para testificar ahora mismo. Yo en este momento tengo clases, ¿no? De contaduría, pero, pero Dios permitía así mi testimonio porque el licenciado había dicho, ¿no? Que todavía no vamos a pasar así, virtuales las clases y decía, no vamos a pasar por la tremenda lluvia que hay y se me cortó la luz, decía el licenciado y yo me sorprendía, ¿no? Al ver, bueno, al ver eso y yo decía, ¿por qué Dios permite esto? Para que yo pueda testificar, ¿no? En este momento. Yo por eso estoy agradecido a Dios y puedo ver la obra y estoy muy feliz de estar en el Evangelio y yo espero que también puedan todos los hermanos de la iglesia también puedan estar más conectados en la iglesia y también tener comunión con pastor muy importante y yo eso quiero testificar en esta noche. Les agradezco por su atención y muchas gracias. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes, hermanos. Yo voy a darme testimonio cómo Dios trabajó este tiempo y quiero agradecer a mi Padre Dios y nosotros, mi familia, este tiempo no estábamos cuidándonos, pero mi esposo, él salía mucho también donde sus amigos, así, ¿no? De su trabajo también llegaba y él no se escuchaba y yo le decía, no salgas porque tenemos que cuidarnos, ¿no? Así siempre, ¿no? Yo miraba a las personas que sufrían, ¿no? Y yo decía a mi esposo, mira, no es esto mentira, ¿no? Esa enfermedad que está llegando, ¿no? En este mundo entero, ¿no? Entonces yo quiero decirlo a mi esposo que no salga, pero él no se escuchaba. Pero ya segunda fase, ¿no? Fase, y llegó, se ha hecho agarrar él y yo no tanto, ¿no? No me asustaba mucho porque yo decía, Dios está conmigo. Entonces mi esposo un día llegó, ¿no? Ya me agarró así, de su trabajo ya le habían dicho que cuide nomás en su casa. Entonces yo me sentía mal, ¿no? Pero una palabra que me harto, ¿no? Me ayudó, ¿no? Yo quiero leer Génesis capítulo 3, versículo 24. ¿Por qué tanto dejaron el hombre a su padre y
su madre se unirán a su mujer y será una sola carne, ¿no? Entonces, como yo soy salva, soy santo, justo, entonces mi esposo ya es santo, justo, entonces Dios me va a ayudar, Él no me va a dejar, yo así decía. Por eso yo estoy muy agradecido a mi papá Dios, porque Él siempre con su palabra me consuela. Sin su palabra no sé qué sería yo, porque entra pensamientos así, ¿no? Pero yo también he pedido oración, ¿no? A mi diácono Fortunato. Y yo decía, diácono, por favor, ayúdenme con oración, porque siempre nosotros, pastor nos dice, siempre tienen que consultar con cada uno sus zonas de guías, ¿no? Entonces yo a él, a mí, a mí también igual, que se llama hermano Casiano, segundo guía, igual también yo dije a él, por favor, ayúdenme con oración, porque en ellos vive Cristo. Por eso yo he pedido, yo estoy con Cristo, yo ya no vivo yo en mí, Cristo vive. Entonces, yo así miraba a mi esposo, yo nomás cuidaba y atendía. En un cuarto de mi hija, estaba en su cuarto y yo con mis guaguas también en un cuarto, también nos hemos cerrado, así, ¿no? Pero yo me ponía protección, todo, ¿no? Entonces yo entraba tranquilo orando a Dios. Mi esposo me decía, frótame, me duele mis pies, mis espaldas, así. Ya bueno, frotaremos con mi hija, entrábamos también. Sin temor, yo sé que está conmigo Dios, ¿no? Solo quiero agradecer a Dios eso y le doy gracias, Padre. Solo su palabra me fortalece harto. Sí, hermanos, quiero agradecer a Dios porque mi esposo ya está bien, sano y caminando ya bien. Y yo solo a Dios quiero agradecer. Él es más poder, ¿no? Él nos da su palabra tan poder. Porque yo también igual, yo poquito, no sé querer leer la Biblia, no entrar, escuchar la palabra, pero ¿por qué también viene esa situación, no? Porque Dios también a nosotros nos acerca, ¿no? Para decir, acércate así. Yo quiero agradecer a Dios porque siempre Dios nos va a decir cualquier cosa, yo acepto, agradezco nada más. Si esto ha venido, mi esposo se enfermó, pero quiero agradecer a Dios, nada más. Y ahora mi esposo está bien ya conmigo, estamos felices. Pues por eso quiero agradecer a mi papá Dios. Gracias, hermanos. De verdad, conociendo, escuchando los testimonios y cada uno de ustedes, recibiendo con el corazón de Dios, puede también experimentar la obra de Dios. Y antes de escuchar la palabra de Dios, tenemos dos presentaciones a cargo del Colegio Cesori, para lo cual vamos a escuchar dos canciones que el primero, Cristo me ama, el segundo, El amor es eterno. Escuchemos al Colegio Cesori. Adelante, por favor. 우리
Felicitaciones al Colegio Cesori. Vamos a darle un aplauso al Colegio Cesori. Y de verdad, escuchando sus alabanzas instrumentales, de verdad puede relajar nuestro corazón. Y en esta noche vamos a ahora escuchar la palabra de Dios. Y vamos a invitar al evangelista Rodrigo Pilco, quien está ministrando la misión en la iglesia Buenas Nuevas allá en la ciudad de Sucre. Y Dios está trabajando bastante en aquel lugar y a través de su siervo muchos están recibiendo la salvación. Y no solamente hermanos de la ciudad, sino también aquí en Bolivia fuertemente se está trabajando en tema de penitenciaría. Y gracias a Dios, Dios nos está ayudando en todas las maneras. Y en esta noche ahora vamos a invitar al evangelista Rodrigo Pilco, quien nos va a compartir la palabra de Dios. Buenas noches, hermanos, hermanas, buenas noches. Y Dios nos permite ahora el culto de oración, ¿no? Cada miércoles nos permite. Y mi persona está muy agradecido con Dios, ¿no? Me permite este precioso evangelio, me permite la cobertura de la iglesia. Sí. Vamos a buscar libro de Gálatas, capítulo 2, vamos a buscar. Gálatas, capítulo 2, desde el versículo 19 vamos a leer. Libro de Gálatas, capítulo 2, desde el versículo 19 vamos a partir. Si ya han encontrado, voy a leer. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Hasta el versículo 21 hemos compartido esta noche. Y todos los que están participando en este culto son muy benditos delante de Dios. Primero porque hemos hallado gracia delante de Dios, hemos recibido la salvación así. Y llevando la vida, nuestra vida de creencia, aprendiendo, teniendo la cobertura de la iglesia, y muchas cosas podemos aprender así. Dios nos da la gracia y nosotros podemos recibir todas las cosas. Como como el hermano mencionaba, ¿no? En las cárceles también nosotros compartimos la palabra y en verdad nunca en mi vida yo había imaginado, ¿no?, compartir con los privados de libertad. Cuando era joven y yo miraba a los privados de libertad, personas que difícil de acercarse, muy agresivos, muy malos, así yo consideraba. Entonces, por eso, privados de libertad, yo no quería estar junto con ellos. En mi vida nunca yo había pensado, yo un día puedo compartir con los privados de libertad, yo un día, juntamente con los privados de libertad, puedo conversar o puedo hacer una amistad con ellos. Al contrario, yo tenía una imagen, ellos son malos, son malos, ellos hacen daño a las personas, yo pensaba así. Pero, y este tiempo podía ver, ¿no? Todo eso prácticamente se cambió prácticamente. Como ahora compartiendo con los privados de libertad, personas, son así como nosotros nada más. No hay nada de diferencia. Y estando en la cárcel siempre pregunto, ¿no?, con ellos compartimos. Entonces, cuando pregunto a ellos, ¿y tú qué hiciste para estar en aquí así, no? Y algunos son mis amigos, ¿no? Entonces, ellos nunca dicen, yo hice esto, sino me acusaron, dicen. Me acusaron, yo por eso estoy en aquí. Raro es encontrar a una persona que está ahí adentro, decir, yo cometí este delito, por eso yo estoy aquí adentro. Muy raro, así, encontrar a esas personas. Aunque cometió, dicen, yo no hice, me acusaron. Si en mi vida nunca pensé esa parte, yo compartir, entrar a cárceles y compartir con ellos, conversar, nunca pensé. Nunca en mi vida había imaginado.
Y por la gracia de Dios y con ellos puedo compartir el Evangelio así. En verdad, algo que no es mío y puedo compartir a ellos. Algo que yo había recibido por la gracia, yo puedo compartir con ellos. La palabra, sí. La salvación mediante la sangre del Señor Jesucristo, por nuestro Señor Jesucristo. Compartiendo con ellos y muchas veces hicimos bastante amistad, ¿no? Tenemos con ellos. Y no sé, así compartiendo con ellos, muchas veces entra el pensamiento, ¿no? En mi corazón. Y les recuerdo, yo como entré aquí, a ellos son malos, a ellos hicieron esto. Entonces entra el miedo, entonces me alejo muchas veces. Pero ese tiempo Dios me permitió, ¿no? Me dio el corazón también para compartir con ellos, visitar a ellos, así. Y Dios me dio ese corazón así. En verdad, en mi corazón no hay corazón de compartir el Evangelio, leer la Biblia, servir a este Evangelio, no hay. Pero en el corazón de Jesucristo, ahí sí hay ese corazón de compartir el Evangelio, visitar a los privados de libertad, compartir con los niños, con los hermanos, ahí sí. Y este inicio, ¿no? El lunes hemos visitado nosotros a Potosí, ¿no? El pastor Andrés había visitado allá. Y de aquí, con mi matrimonio y también hermanos, así habíamos visitado a Potosí. Y como habíamos quedado, ¿no? Con el director para realizar una conferencia en allá. También cada vez que visito allá, yo tengo culto, como compartimos con los familiares de los hermanos en allá, visitando a ellos, compartiendo así. Pero antes de eso, hay que preparar, va a llegar el pastor, ¿cierto? A visitar. Entonces faltaban muchas cosas. ¿Dónde se va a quedarse? ¿Y qué es lo que va a comer? También transporte, ¿quién va a ayudar? Entonces faltaban muchas cosas y quería llevar de Sucre. Un hermano puede haber en aquí que tenga movilidad, yo puedo llevar, puede acompañar, pero no había. Entonces oraba a Dios, ¿de dónde puede sacar? Hacía mis cálculos económicos, cálculo hacía, voy a contratar taxi, tanta va a costar, y alimento también tanto, y dónde va a descansar pastor, o dónde va a quedarse, si realizamos culto, y dónde vamos a reunirnos, y muchas cosas, como llegado el momento, faltaba, en verdad faltaban muchas cosas. Pero días antes, y parecía todo estaba bien, conversando con mi hermana, decía, hermana, esto hay, sí, hay, así. Pero a medida que iba acercando el día, empezaba a faltar. Transporte falta, no hay personas. ¿Quién puede llevar así? Luego alimento, hay que comprar alimento. Luego todo así, empezaba a faltar. Y en mi corazón tenía, ¿no? Muy claro así. En este evangelio, yo no estoy porque yo quiero. Yo no estoy porque yo quiero así, sino Jesucristo mora en mi corazón. Jesucristo que vive en mi corazón. Por eso yo estoy en aquí. Vamos a buscar un versículo de la Biblia, 1 Timoteo capítulo 1, el versículo 13 vamos a buscar. 1 Timoteo capítulo 1, el versículo 13 vamos a leer. Desde el versículo 12 vamos a leer, dice, si encontraron, me acompañan, vamos a leer, dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor y injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia y en incredulidad. Sí, 2 versículos quiero compartir. Y en verdad, mirando la vida del apóstol Pablo, y podía ver, ¿no? Antes él como perseguidor a los cristianos, aborrecía. Mirando esa vida, nadie puede imaginarse, él puede compartir el evangelio. Pero más adelante podemos ver la vida del apóstol Pablo, cómo Dios guardaba, cómo Dios utilizaba. Podía ver esa parte, ¿no? Cómo Dios permitía todas las cosas. En la Biblia sale también Abraham,
Abraham saliendo de la tierra de donde dijo Jehová que salga, y más saliendo de ahí no tenía casi nada. Pero luego cuando miramos más adelante la vida de Abraham, que tiene muchas cosas, rico en ganado, dice rico, muchas cosas tiene. Entonces mi vida también así, ¿no? ¿Cómo podía haber así? Porque Jesucristo mora en mi corazón, puedo recibir todas las cosas. Jesucristo vive en mi corazón, sirviendo este evangelio, todas las cosas pueden llegar. Entonces faltaban muchas cosas. Y recordaba ese momento cuando las bodas de Cana, como faltaba vino y se acabó, pero y cómo Jesús convertía el agua en vino, podía recordar ese momento. Faltaba, pero Jesús estaba en esa fiesta. Quiere decir, todo va a ser cubierto. Ya Jesucristo mora en mi corazón. Jesucristo sirviendo a este evangelio, sirviendo a Dios, a nada va a faltar así. Conversando con mi esposa, falta esto. Mi esposa se preocupaba bastante y empezaba a sufrir y llorar. Miraba su corazón bien afligido. Aunque en mi corazón había aflicción, como tristeza, falta esto, ¿de dónde vamos a conseguir así? Como día ya se acerca, también ya estamos viajando así. En mi corazón tenía. En la Biblia sale, ¿no? Diles vivo yo que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros, ¿cierto? En Números capítulo 14, 28 dice. Entonces, ese versículo yo recordaba cuando no había nada, cuando faltaban las cosas. Recordaba, si yo digo no hay, entonces, ¿cómo va a ser las cosas? ¿A oídos de Dios yo estoy hablando? No hay. ¿Y cómo va a ser? No va a haber. Entonces, aunque mi esposa decía, falta esto, de mi boca tenía que salir. Aunque en mi corazón a eso decía, va a haber, Dios va a proveer. Entonces, de esa manera avanzando, ese día podía haber. Aunque tenía muchos pensamientos, incrédulo soy así. No cree la palabra, no cree la promesa, pero ese día podía haber realmente el trabajo de Dios. Como todas las cosas de ese día, todas las cosas. Podíamos ir a la cárcel, compartir con los privados, pastor daba la conferencia. En verdad, como ellos escuchaban la conferencia, con tanta esperanza recibían en su corazón. Y con tanta alegría, también ellos transmitiendo a nosotros, escuchando la conferencia, también otro punto, otro tipo de pensamiento podían tener, otro corazón. En su corazón se podía ver esperanza. Yo también puedo cambiar. Porque el pastor testificaba su testimonio breve, así, ¿no? Yo era antes así. Pues ellos como mirando la vida, escuchando la vida del pastor, también del pastor de Kisunki, entonces también ellos tenían en su corazón. Preguntaban luego cómo yo salgo dentro de pocos días, salgo dentro de ese tiempo, cómo yo puedo encontrar desde dónde está su oficina, así. En verdad, el trabajo de Dios es perfecto. Mientras como servimos a este evangelio y botando nuestro pensamiento, nuestro corazón, y Dios va cubriendo todas las cosas. Así como en la fiesta, en las bodas de Cana, faltaba vino, Dios permitía como vino, como agua en vino. Podía haber ese día, todas las cosas se cubrían, todas las cosas había. Se acordaba al finalizar, llegando aquí a Sucre, llegando noche así, tarde, ¿no? Como movilidad no hay en allá, así todo el tiempo, hasta muy tarde, hacia Sucre de Potosí aquí. Entonces, llegando terminal y no había, ya no hay, buscábamos así. No hay, y mirando, buscando uno, empresa por empresa, no había. Entonces en mi corazón salía, nos vamos a quedar ahora aquí en Potosí, decía, mucho frío. También mi esposa, ¿no? Con mi hijo, sí, cargado cosas, así. Entonces, ¿cómo vamos a llegar aquí también? Nos vamos a quedarnos así frío bastante, así. Pero podía haber cómo Dios permitía movilidad y para nosotros. Permitía movilidad, y allá no sale, pero Dios permitía movilidad.
recordaba, Dios no deja a sus hijos desamparados. Siempre Dios da, buscando hasta último, pidiendo la misericordia de Dios hasta el último, y Dios da. Eso podía recordar, Dios va a darme así. Así como todas las cosas cubrió en la visita del siervo, ahora también va a cubrir así, como va a permitir retorno a Sucre. Y podía ver en verdad nosotros llegando aquí y recordar por mi esposa, ¿no? Aunque parecía difícil, aunque faltaban muchas cosas, pero podía ver cómo Dios cubría las cosas, cómo Dios permitía todas las cosas. También las personas, los hermanos allá en Potosí, escuchando la palabra también tenían esperanza. Hoy me comunicaba, ¿no?, con una de las hermanas que había escuchado, con mucha alegría. Él, al contrario, agradecía bastante. Muchas gracias por visitarme a mi casa. Así. Yo no esperaba de esa persona, así, de esa hermana, como podía agradecer. Yo tengo que agradecer a él. ¿Por qué? Prestó su casa y también nos permitió quedar ahí y muchas cosas prestó. Yo tengo que agradecer. Pero al contrario, antes que yo agradezca, y muy agradecido las hermanas, muchas gracias por visitarnos. También su esposo también, al finalizar, agradecía bastante. Muchas gracias por visitarnos. Así. En verdad podía ver cómo hace las cosas Dios. Perfecto. Podía ver cómo Dios cubre todas las cosas. Y en este camino del Evangelio podemos ver las cosas que Dios cubre. Ahora hemos leído primera de Timoteo capítulo 1, el versículo 13, ¿cierto? Leyendo esta parte de la Biblia puedo ver la vida del apóstol Pablo. Él testifica, ¿cierto? Yo era blasfemo, perseguidor. Nuestra vida también, una vida sin Dios y misma manera, contra el Evangelio, contra la palabra, contra el siervo. Una vida sin Cristo, sin Dios, una familia no tiene Dios en su vida, así, en su hogar no tiene Dios. Y como la vida de apóstol Pablo, contra la iglesia. Luego que Jesucristo llamó a apóstol Pablo, su vida podía cambiar completamente. Por eso, escuchando testimonio de apóstol Pablo, nosotros también podemos recordar. Antes yo no quería escuchar el Evangelio. Antes yo no quería creer la palabra de Dios. Pero Dios, por su misericordia, como testifica el apóstol Pablo, por la misericordia de Dios, en 1 Timoteo capítulo 1, el 13 dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, dice, mas fui yo recibido a misericordia. En verdad, esa vida de apóstol Pablo es eso yo. Antes de recibir el por la misericordia de Dios, así como testifica apóstol Pablo, y nosotros también podemos escuchar los testimonios de los hermanos. En verdad, una vida sin Dios, como miserable, así, miserable. Una vida sin Dios, aunque Satanás es feliz, ¿cierto? Tiene todas las cosas, ¿sí? Pero muy diferente muestra Dios a nosotros. Apóstol Pablo teniendo esa vida, Dios le amó, su vida completamente cambió. Podemos ver sus testimonios en diferentes libros de la Biblia. Podemos ver cómo Dios trabajó en su vida. En nuestra vida también, Dios va a trabajar y grandemente, grandemente trabajando. Dios va a darnos la gracia. Busquemos 1 Corintios capítulo 3, versículo 19, vamos a leer. 1 Corintios capítulo 3, el versículo 19 dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, dice. Y mirando esta parte así, realmente, aunque Satanás muestra, y tú puedes hacer, aunque Satanás muestra, tú vas a hacer, logra, tienes sabiduría, tiene amor en tu corazón, tú tienes la fuerza para pasar la situación, para la dificultad así. Mirando la palabra podemos ver en esta parte que dice,
Porque la sabiduría de este mundo es insensatez. Insensatez para con Dios. En verdad, si Dios no me da la gracia, y yo también esa vida puedo llevar contra la iglesia, contra los siervos, contra la palabra. Solamente escuchando pensamiento, solamente siguiendo mi camino. Nada de servicio al Evangelio. Apóstol Pablo dice, por la misericordia, nosotros también, por la misericordia estamos en este camino y del Evangelio. Por la misericordia, por la gracia de Dios, nosotros podemos escuchar testimonio del siervo, del pastor Oxmar, testificando grandemente el trabajo de Dios en su vida, dando esperanza cada día. Mañana empieza el seminario bíblico, ¿cierto? Y hoy también invitando a los pastores, así, conversando con ellos. Tienen actividad ellos, ¿no? Pero ellos mencionaban, voy a darme el tiempo para escuchar. Llamando a los pastores, podía encontrarme así. Un pastor me decía, no, yo hace tiempo sigo la iglesia, conozco Coro Gracias, escucho la palabra del pastor Oxmar. Nunca había conocido a ese pastor. Tengo teléfono agregado así, pero sí te enviaba las clases. Pero él había estado escuchando la palabra del cielo. Había conocido la misión así. Recién hoy día me podía enterarme así. Y nosotros también, hermanos, aunque solamente deja en visto, ¿cierto? Mandamos invitación, no dice nada, en visto, y ahí no responde nada. ¿Nosotros qué pensamos? Satanás, ¿qué dice? En vano manda como invitación. En vano envía, no le interesa. Así pone. Mi corazón también colocaba eso. A este pastor muchas veces envío en casa, pero parece en vano. Ya no envía en masas, como pierde tiempo enviando así. Como este pastor hoy día llamando, conversando, él me decía, ¿no? Todos sus mensajes que yo enviaba y me dejaba en visto, ¿no? Pero hoy día me decía, ¿no? Yo sigo, escucho la fe. Muy organizado la iglesia, me decía, muy organizado. En verdad, increíble su organización, diferentes idiomas y la música, increíble, decía. Voy a participar, podía enterarme. Ese momento podía ver, no era en vano lo que enviaba. Satanás mostraba, en vano envía, en vano usted está enviando, como pierde su tiempo, solamente le deja en visto así. También así, ¿no? Como conversando con siervo también, ¿no? Muchas veces mandando mensajes también, y solamente deja como en visto, muchas veces, ¿cierto? Y en mi corazón había, un tiempo, hace muchos años atrás, envié un mensaje. Mi corazón tenía mucha aflicción. Escribí al pastor, así la situación, pero mi pastor solamente me dejaba en visto. En mi corazón tenía, realmente al pastor no le interesa, no le interesa lo que mi situación así, no le interesa, por eso me deja en visto. Sin darme cuenta, el siervo yo sabía mi situación. Luego oraba. En verdad, Satanás podemos ver diferente manera como engaña para no escuchar. Cuando miraba mensaje, nunca respondía, solamente visto nada más. Toda mi situación había visto, pero dejaba en visto. En mi corazón tenía, realmente, pastor, no interesa mi vida, la situación. Pero luego en la siguiente comunión conversaba con pastor. Y pastor dirigía, luego me habla. Sí, tal vez yo dejé en visto, pero yo sabiendo la situación y cómo podía orar, recién en mi corazón tenía. Yo veo, solamente siervo me dejó en visto. Solamente como siervo no me interesa, solamente mirar. Satanás, diferente manera a nosotros. Satanás, de diferentes maneras a nosotros quiere que nosotros no creamos la palabra. Nosotros nos recibamos la guía del cielo, la guía de la iglesia. Satanás lo único que quiere es separarnos del corazón de Dios. Separarnos.
Por la palabra nosotros podemos unir nuestro corazón. Por la palabra nosotros podemos tener esperanza. En verdad, cuando miro a mí mismo y no hay esperanza, mirando, aunque Satanás me dice, no, tú puedes hacer, tú haz, tú tienes capacidad, pero analizando con un punto de vista de Dios, muy difícil. Todos los días de mi vida necesito la gracia de Dios. Todos los días de mi vida, hasta para las mínimas cosas, yo necesito la gracia de Dios. Vamos a leer el libro de Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. El versículo 28 vamos. Vamos a leer Gálatas, capítulo 3, el versículo 28 dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Pero Satanás, ¿cómo muestra? No, diferente. Satanás, esta palabra como quiere destruir en el corazón. Esta promesa, Dios que nos ha dado, el propósito es destruir. No es uno en el corazón de Dios. Pero la palabra dice muy distinto. Que dice, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ya porque soy uno con Cristo, muchas cosas. Porque somos uno con Cristo y podemos hacer cosas imposibles. Podemos ver el trabajo de Dios en nuestra vida. En verdad, cuando nosotros caminamos con la iglesia junto, caminamos la situación pasando con la iglesia y cada día en nuestro corazón crece. Por la gracia de Dios que soy salvo, por la gracia de Dios sirvo al evangelio. Propósito de Satanás es separarnos de la promesa de Dios, separarnos. Propósito de Satanás es engañar a nosotros. Mientras viajaba a Potosí, faltaba muchas cosas. Satanás ponía, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Dónde van a llegar los cielos? ¿Y qué movilidad va a llevar al pastor? ¿Cómo? Al penal. ¿Qué movilidad va a trasladar aquí? En mi corazón tenía como aflicción así. Pero esa palabra recordaba. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con y vosotros. Si yo hablo, no hay. Entonces, ¿cómo va a ser? Y no. Entonces, continuamente tenía que manifestar a mi esposa. Mi esposa decía, no hay. Pero yo tengo que decir, va a haber. Dios va a proveer la vida del justo y es la lengua del justo, la lengua del Hijo de Dios, la voz del Hijo de Dios. Va a haber, Dios va a dar las cosas, ¿cierto? Todo el tiempo es nada. Sí, en esta parte hemos mirado, ¿no? Para Dios dice, ya no hay judío ni griego, dice. No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Soy uno en Cristo Jesús. No por mis obras, no por tantas cosas buenas haya hecho, no porque todos los días leo, no porque todos los días oro, o no porque todos los días yo me arrepiento, vida, perdón, sino por Cristo. Todo por Jesucristo, nosotros. Para Dios, uno nosotros. En verdad, recordando la palabra, recordando promesa, y puedo avanzar en este evangelio. Estando en Sucre, la iglesia, también pasamos dificultad. En mi familia también pasa dificultad. Ese momento viene aflicción a mi corazón.
mirando aflicción, quiero dejar este camino, pero mirando la promesa del siervo, escuchando el testimonio del siervo y mucha fuerza. Por eso, cuando nosotros escuchamos la palabra, la fe automáticamente va aumentando, va creciendo. Por eso, cuando nosotros pasamos una situación y la siguiente, y fácil, otra situación pasa, pasa, y 100% se convierte así. Dios va a solucionar todo. Ya no tiene dificultad en su vida. Ya no tiene preocupación cuando tiene problemas, sino esperanza en que Dios va a solucionar. Vamos a volver al libro de Gálatas, capítulo 2. Hoy hemos leído, ¿no? Aquí dice, por capítulo 2, el versículo 19 dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Versículo 20 dice, vamos a leer entre todos los que están conectados al Zoom y los que están participando de manera virtual y presencial, ¿no? Los hermanos también, vamos a leer a la voz de tres, el versículo 20 vamos a leer. A la voz de 3, 2, 3. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo y por mí. ¿Ya quién vive en mí? Dice, Cristo vive en mí. Cristo vive en mi corazón, dice. Ya no vivo yo, dice. Cristo mora en mí. Por eso cada mañana puede levantarse, puede leer, puede escuchar la palabra de Dios. Ya nuestro cuerpo se alimenta de los alimentos, ¿cierto? Cuando nos recibe alimento y cualquier enfermedad, y puede agarrar, se enferma muy fácil, ¿cierto? Nuestro espíritu. No escuchamos la palabra, no leemos la Biblia, automáticamente, y Satanás se engaña muy rápido. Satanás entra en el corazón. Luego, un corazón muy diferente a la iglesia, ¿cierto? Muy diferente. En verdad, leyendo esta parte, ese día también en Potosí podía recordar. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, dice, mas Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Ya en mi corazón está Cristo. Nada imposible. En mi corazón está Cristo. Todas las cosas serán y cubiertas. Lo difícil, lo imposible, Dios pasó. En verdad, puedo ver en este camino del Evangelio, donde me permitió todas las cosas. Una familia muy hermosa. La iglesia, situación hay, eso es cierto, pero Dios soluciona. Problema hay, diferencias hay, pero Dios soluciona todas las cosas. En verdad, eso es el privilegio que tenemos los hijos de Dios. Siervo decía, nosotros somos muy benditos delante de Dios, cada uno de nosotros, porque hemos recibido la salvación por la gracia. Estábamos muertos en pecado, pero Dios, mandando a su Hijo Jesús, sacrificando a su Hijo Jesús, nos dio la vida eterna. Vida eterna. Estábamos muertos en pecado, yendo al infierno. Dios nos dio una nueva oportunidad. Vivíamos sin esperanza, aunque Satanás mostraba esperanza en nuestra vida. Aunque Satanás mostraba esperanza, pero sin esperanzas. Dios nos dio una nueva esperanza. Por eso, cuando tenemos situación, parece que todo se acaba. Parece que no hay solución. No hay solución. Un joven a mí me decía, para mí ya no hay solución. No hay solución ya para mí. No tengo esperanza. Ya leyendo la Biblia, mirando la promesa de Dios, y podemos encontrar esperanza. Podemos ver así la Biblia. Podemos encontrar la felicidad en la iglesia. Por eso al principio dije, no, yo nunca pensé compartir con los privados de libertad. En mi vida nunca yo pensé recibir algún reconocimiento de ellos. Nunca. Mi vida era
tenía un punto de vista él. Ellos son malos, ellos son malos, yo tengo que estar lejos de ellos. Pero Dios, ese camino para mí y preparó. Para Apóstol Pablo vivía una vida persiguiendo contra Dios, contra los cristianos, pero Dios preparó otro camino muy diferente. Su vida cambió, luego su vida 100% enfocado al Evangelio, gran siervo de Dios anunciando el Evangelio, llevando esperanza donde no hay esperanza, lugares donde no hay esperanza. Nuestra vida también. En la cárcel, los privados de libertad, muchos de ellos, cuando ingresan, como tiene bastante desesperanza. Primera semana tiene como depresión, bastante se deprime, no tiene esperanza, aunque recibe 3, 4 años de sentencia, pero mirando ellos así mismo en ese momento, ¿no? Quiere morir. Anteriormente, ¿no? Si no me equivoco, principios de enero, un interno entró hacia la cárcel y estando en ahí una semana, se deprimía bastante. Solamente había recibido una condena de 3 años. Se suicidó ese interno. Una vida sin Dios, de misma manera. No hay esperanza. Ese interno miraba, conocía, participaba del culto así. Pero la depresión era tanto, Satanás trabajó allí y ese interno se quitó la vida. Se quitó la vida. En verdad, una vida sin Dios, si no tuviéramos Dios, pero en Jesucristo en nuestra vida, nuestro corazón, nuestra vida también sería misma manera. Por Dios podemos recibir muchas cosas. Por Dios podemos ver cómo las personas te cambian. Un tiempo una familia se acercaba a mi persona, a la iglesia, llorando. No hay solución para mí, para mi hermana, decía. No hay solución. Difícil que cambie. No podemos nosotros ayudar. Lloraba bastante. Buscaba, ella testificaba, decía, he ido a tal lugar. Este lugar hemos llevado. No hay solución. Va a morir así. Pero en la palabra, compartiendo, podíamos recordar así. Dios cambió, salvó a la mujer adúltera de la muerte, levantó al enfermo por 38 años. La hija de Jairo estaba muerta, pero Dios miraba como Jesús miraba y dormida. Recordar. Ahora esa joven como muy bien así. En verdad, podía ver el trabajo de Dios así. Una vida sin Dios y sin esperanza nosotros. No tiene esperanza. En Dios podemos encontrar nosotros esperanza. Sí, este tiempo Dios nos da mucha gracia a nosotros, a mi familia en especial. Da mucha gracia. Permite situación para algo bueno. En nuestra vida muchas veces nosotros pensamos, viene problema, viene situación, y ya no hay esperanza, ya no hay solución. Hasta aquí llegué. Pero Dios nos da la mano, Dios nos levanta. Como enfermo por 38 años, tenía esperanza. Aunque en el corazón de él anhelaba entrar al estanque, pero otro me gana el deseo. Otra persona me gana, otra persona entra en el estanque, aunque yo quiero, no puedo. Dios le daba la palabra recibiendo, podía levantarse. Nosotros también, recibiendo la promesa de Dios en la dificultad, podemos pasar. Luego podemos glorificar el nombre de Dios. Busquemos Romanos capítulo 6, el versículo 11. Romanos capítulo 6, el versículo 11. Vamos a buscar. Romanos capítulo 6, el versículo 11, vamos a leer. Si encontraron, vamos a leer este. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vivos para Dios en Cristo Jesús. Por eso nuestra vida sin Dios no hay esperanza.
problema no hay esperanza. Difícil que cambie. Pero aquí dice muy claro, dice, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor. En Cristo puedo tener esperanza. En Dios puedo tener la esperanza. Puedo esperar en Dios. Y leyendo la Biblia muchas cosas podemos encontrar. Pero nada de la obra humana y es válido, ¿cierto? Nada de la obra humana es válido. Por más cosas buenas que hagan. Nada de la obra humana es válido ante los hombres. Solamente la palabra. Por eso siervo a nosotros empuja a vivir por la fe. Que dice la Biblia, más el justo por la fe y vivirá, dice. También sale, ¿no? Porque por fe andamos, no por vista, ¿cierto? No por vista. Dice. Nuestra vista engaña a nosotros. Nuestra vista nos hace vivir una vida de desesperanza. Nuestra vida no nos hace vivir una vida con esperanza. Una vida triste nos hace vivir nuestra vida. Pero por la fe y nosotros podemos avanzar en él. Mañana empieza el seminario bíblico, ¿cierto? Y muchos de nosotros tal vez piensan a este seminario para los nuevos, ¿cierto? Para los nuevos. Por eso tengo que invitar para que ellos escuchen. En verdad, este seminario y para nosotros, para nuestro espíritu, porque siervo va a compartir y para cada uno de nosotros. Tal vez Satanás engaña a nosotros. No, para nuevos tienen que escuchar sí o sí. Tú ya escuchaste el mismo evangelio. ¿Cierto? Muchas veces así se engaña. Y como mañana escuchando la palabra, también muchos hermanos y testificarán. También muchas personas tendrán el agradecimiento delante de Dios. También tendrán la felicidad de su familia, en su hogar. En verdad, Dios permite las cosas completo, todo perfecto. Dios. Mañana vamos a escuchar cada uno de nosotros en la prédica del pastor Oxupar, este seminario. Por eso nosotros somos muy benditos. Podemos alimentar la iglesia como Dios prepara por los siervos y palabra para nuestro espíritu, alimento, ¿cierto? Durante 4 días y con el siervo Pastor Oxupar vamos a alimentar nuestro espíritu para que Satanás y no engañe a nosotros, para que Satanás no engañe, para que Satanás no nos haga vivir como en desesperanza. Y 4 días vamos a escuchar la palabra en la mañana, en la tarde las academias, en la noche, como la palabra. ¿Verdad? Este es día como vamos a alimentar nuestro espíritu, nuestro espíritu. Todos los días nosotros alimentamos nuestra carne, ¿cierto? Esta carne que se va a ir un día a la tumba, ¿cierto? La tierra va a volver de gusano para comer y todos los días nosotros alimentamos. Todos los días. Pero estos 4 días, como por la palabra del cielo, y nosotros vamos a llenarnos de esto, vamos a alimentar nuestro espíritu para anunciar el evangelio. Vamos a recoger testimonio. Personas que invitaron. No piense si le dejó en visto que no escuchó. No piense que, yo en vano invito a esas personas. Así como yo hoy día podía recoger ese testimonio de ese pastor. Muchas veces invitaba a este pastor, pero nunca respondía. Solamente en visto nada. En visto. Llamaba en otros, no me respondía. Pero hoy me decía, pues yo conozco la iglesia, son buenas nuevas, muy preparado, muy organizado, decía ese pastor. Muy organizado. También le hablaba sobre el coro gracias. Yo escuché la música del coro gracias. Canta en varios idiomas, ¿cierto? Yo sí, decía. Coro gracias, canta en varios idiomas. Él me mencionaba, yo escucho al siervo. Satanás, ¿qué me decía? En vano envías a este padre. Ya no envíe. Está perdiendo tiempo. No envíen, solamente le deja en visto. Ni siquiera gracias deja nada. Solamente, y como deja en visto. No envíe.
pero hoy día podía escuchar de ese pastor. Yo escucho, sigo sus actividades, participo, conozco el coro Gracias, siempre escucho, no de manera presencial, pero de manera virtual puedo conocer a ellos. Muchas gracias, me decía, por enviarme cada vez como los enlaces, me decían. Ahora también vamos a participar con la familia. En verdad, aunque Satanás contrae en su corazón, está enviando en vano. Y no es en vano, hermano. Dios va a trabajar. Por lo menos de las tantas sesiones que va a enviar en enlace, una sesión va a escuchar. Una sesión escuchando la palabra en su corazón. Dios, por una palabra de Dios, como la tierra podía ser ordenada. Estaba todo desordenada, pero una palabra, era todo oscuro, pero una palabra, Dios dijo, sea la luz. Y todo fue la luz. Todo fue la luz. Una palabra cambia, ¿cierto? Una palabra conecta nuestro corazón y con Dios. Y estos días vamos a nosotros escuchar la palabra, ¿cierto? Vamos a escuchar la palabra. Vamos a tener la alegría en el corazón también, nuestro espíritu también. Muy difícil, Satanás puede engañar así. Sí, esta noche estoy muy agradecido con Dios. En esta parte de Romanos capítulo 6, el versículo 11 dice, no, muy claro en el que nos habla, dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor de nuestro. Una gran promesa que a cada uno de nosotros nos ha dado Dios. Sí. Vamos a volver al libro de Gálatas. Gálatas capítulo 2. Esta noche hemos leído, ¿no? Gálatas capítulo 2 hemos compartido. En esta parte sale, ¿no? Con Cristo estoy crucificado. Ya no vivo yo, dice, mas Cristo vive en mí, dice. Versículo 10. Gálatas capítulo 2, el versículo... Sí, disculpe. Gálatas capítulo 2, el versículo 21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo, dice. No desecho la gracia de Dios. Ya por la gracia de Dios hemos alcanzado el reino de los cielos, sin merecer. Sin merecer hemos alcanzado. Por eso aquí dice, no desecho la gracia, no desecho la muerte de nuestros Señor Jesucristo. No desecho. Nosotros hemos recibido el perdón de pecados por la gracia, por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, hemos sido limpios del pecado. Ahora vivimos para el Evangelio. Viviendo para el Evangelio, podemos ver el trabajo de Dios en nuestra vida. Viviendo para el Evangelio, sirviendo a este Evangelio, podemos ver cómo Dios trabaja en nuestra vida. Cómo Dios trabaja, cómo Dios da la gracia, cómo Dios cuida mi vida, cómo Dios cuida a mi familia. Mirando, era salvo mi familia, solo mi persona, mi madre, tenía mucha desesperanza. Cada uno miraba, aunque en mi corazón anhelaba. También ellos pueden recibir la salvación. También ellos pueden vivir felices. También ellos pueden tener la esperanza. No pueden dedicar su tiempo hacia las cosas de este mundo. Ese anhelo tenía. Pero Satanás engañaba. Tú comparte a ellos. Tú tienes que compartir a ellos. Y ellos van a recibir salvación. Compartía a cada uno. Y nadie recibía. Menosprecio recibía. En mi corazón tenía mucho. En vano comparto, vivo en vano en la iglesia. Pero luego, posteriormente, de un tiempo podía ver el trabajo de Dios en mi familia, en mis hermanos. Cómo Dios cambiaba su vida, cómo Dios cambiaba su corazón. Un día decía, yo nunca voy a vivir en la iglesia, yo nunca voy a leer la Biblia, yo nunca voy a escuchar la palabra. Ahora está leyendo la Biblia, escuchándola. Dios hace cosas imposibles en nuestra vida. Por eso dice, no desecho la gracia de Dios.
Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si busquemos, para terminar, el libro de Filipenses, vamos a buscar. Filipenses capítulo 4, el versículo 3. Sí, Filipenses capítulo 4. Sí, como esta promesa y muchos hermanos conocen, ¿cierto? Muchos hermanos conocen. También muchas veces hemos leído, ¿cierto? Muchas veces. Hermanos, no solamente escuchar la palabra, sino también y creer, más importante, creer. La Biblia dice en San Juan 11:40, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Creer, por creer hemos alcanzado el reino, ¿cierto? No hemos hecho nada, por creer. Por eso no solamente escuchar, muchas veces solamente escuchamos la palabra, no cree. Aunque escucha la palabra y tiene situación, tiene problema, y todos los días vive tristeza, ¿cierto? Tristeza. Porque solamente escucha la palabra y no cree la palabra. La gran diferencia, ¿cierto? Solamente escuchar la palabra. ¿Sí? Es como si comer, todo comemos, nada alimento, ¿cierto? Comemos toda comida, pero ninguno de esos alimentos, no es alimento, sirve o no sirve. No sirve, solamente volumen se hace grande. Cualquier enfermedad llega, como un caso de tuberculosis, yo conozco. Hay un tipo de tuberculosis como todo como acaba, flaco se vuelve. Pero otro tipo de tuberculosis, su cuerpo como se hincha bastante, pero tiene tuberculosis. Diferencia grande, ¿cierto? Tiene tuberculosis. Generalmente todos conocen, ¿cierto? ¿Cómo conocen? A flaco, tuberculosis, acaba así. Pero hay otro tipo de tuberculosis que como su cuerpo grande como se hincha. En la vida de creencia también. No solamente escuchar la palabra, sino también tiene que creer la palabra. Mirando si nosotros nos alimentamos solamente por comer nada más, nada de alimento, nuestro cuerpo va a ser gordo, ¿cierto? Y cualquier enfermedad y rápido puede haber. Aunque piensa, yo soy como bien alimentado, fuerte, no va a agarrar enfermedad así, pero si no se alimenta con alimentos nutritivos, igual cualquier enfermedad puede agarrar. En nuestra vida también, así como solamente escuchamos la palabra, leemos la Biblia, pura teoría, ¿cierto? Y pura teoría está llenando, pero no cree, sirve o no sirve, no sirve, no cree, tan rápido como engaña. Vamos a leer Filipenses capítulo 4, el versículo 13 dice, vamos a leer entre todos, los hermanos puedan acompañarme a leer este versículo, una promesa que Dios nos da a cada uno de nosotros para nuestro espíritu. Sí, a la voz de tres vamos a leer. 2, 3. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿cierto? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo dice, no dice en mí, sino en Cristo que me fortalece. Por eso, por Dios puedo hacer muchas cosas, ¿cierto? Porque Jesucristo mora en nosotros. Sí, esta noche, muy agradecido con Dios por los siervos, la cobertura de la iglesia me permite ver su trabajo, me permite ver cosas imposibles que en mi vida jamás yo había imaginado hacer y conocer personas que en mi vida nunca había imaginado. Todo por Dios, todo por Cristo. Y esta noche estoy agradecido a todos los hermanos que están participando. Dios nos permite un tiempo compartir la palabra, escuchar la palabra. Como les dije, hermanos, no solamente escuchar, sino creer. Más importante, creer la palabra. Creer la palabra, creyendo la palabra. Muchas cosas podemos hacer.
muchas situaciones difíciles podemos ver cómo Dios creyendo la palabra. Sí, esta noche estoy muy agradecido con Dios y la iglesia, los hermanos que puso Dios en mi camino, la familia que me dio Dios. En verdad, sin Dios no tengo nada, ¿cierto? No tengo nada, no tengo nada. Todo es y por Dios. Todo puedo hacer, situación puedo pasar, dificultad puedo pasar, porque Cristo vive en mi corazón. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mi corazón. Sí, una vez más invito a los hermanos que aún no enviaron el mensaje de invitación, la cadena de invitación a sus conocidos, puedan invitar. No tenga temor. No va a escuchar, no va a ver, ya solamente alcance Dios. El trabajo no es nuestro, sino el trabajo es de Dios. Es el trabajo. Dios va a abrir el corazón. Así como ese pastor, yo pensaba, en vano envío, solamente dejo visto. Pero hoy podía recoger su testimonio. Había sabido escuchar el muy. Sí, esta noche vamos a compartir hasta aquí. Vamos a orar al Señor para terminar. Dios nos dé la gracia para todas las cosas. Dios nos dé la sabiduría, porque la sabiduría de este mundo es vana para Dios. Sí, sí, por eso cada día la sabiduría de Dios, la gracia de Dios, misericordia de Dios, tenemos que recibir. Oremos al Señor para terminar. Dios Padre, y gracias por este tiempo. En verdad, recordando la vida del apóstol Pablo, como leyendo la Biblia podemos ver, era perseguidor, era uno de los perseguidores que aborrecía a los cristianos, a Dios así. Pero Dios cambiando su vida, un gran siervo de Dios, un gran siervo de Dios que anunciaba el Evangelio, Padre, que servía al Evangelio, que llevaba este Evangelio a muchas personas, llevaba esperanza así, Padre, palabras. Y Dios Padre, en nuestro corazón mora Jesucristo. Por eso nosotros podemos escuchar la palabra, por eso nosotros podemos pasar momentos muy difíciles de la mano de Dios Padre. Mañana empieza el seminario bíblico. Permítanos de primero escuchar la palabra a nosotros. Permítanos de primero a nosotros y como recibir el corazón de Dios. Preparar el corazón primero, luego entrar a la palabra, Padre. Hoy también, como última noche, así, permítanos invitar hasta el último día, Padre, invitar a los nuevos para que puedan escuchar la palabra. Así como nosotros ahora tenemos esperanza en Dios, ellos también tendrán esperanza, Padre. Usted denos su gracia, denos su misericordia, Padre. Y estamos agradecidos esta noche, Padre. Guarde el corazón de sus siervos, la vida de sus siervos. Guarde la vida de cada uno de los jóvenes, estudiantes, voluntarios que viven en La Paz, Padre, la Iglesia de La Paz, Padre. Usted bendiga sus vidas, reforme su corazón, Padre. Dios Padre, así esta noche quiero agradecerle, Padre. Con Cristo estoy crucificado, dice la Biblia. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque Cristo vive en mí, puedo tener esperanza y alegría, Padre. Porque Cristo en mí vive, puedo anunciar el Evangelio, Padre. Puedo ver cosas imposibles de solucionarse, Padre. Así una vez más le encomiendo la vida de sus siervos, la vida de los líderes, diáconos, ancianos, jóvenes y estudiantes, niños, Padre, le encomiendo, Padre. Usted guarde su vida. Permita mañana escuchar la palabra, Padre. Recibir la palabra en su corazón. Denos esa gracia, Padre, ya que para todas las cosas tenemos que hallar gracia. Tenemos que hallar gracia delante de Dios. Así en esta noche le agradezco y le oro así, una vez más, encomendando la iglesia, las iglesias, Padre, de toda Bolivia en sus manos, la vida de sus siervos, sus hijos en sus manos. Agradeciéndole una vez más, orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos, por participar y escuchar la palabra de Dios. Gracias a todos los hermanos.
Sí, muchas gracias. Gracias por la palabra de Dios. Y nuevamente confiando en la palabra de Dios, teniendo nuevamente la certeza de la palabra de Dios, vamos a avanzar. El día de mañana comienza el gran culto unido de Pascua. De verdad es un evento muy grande que todos estamos esperando a nivel mundial. Para lo cual vamos a mostrarles un video de promocional acerca de este evento. Adelante con el video. Aunque Jesús vino a perdonar nuestros pecados, si antes de que fuera crucificado fuimos pecadores y luego de su crucifixión aún tuviéramos pecado, ¿qué sentido tendría la muerte de Jesús en la cruz? Para que Jesús pudiera morar en mí, Él murió derramando su sangre en la cruz. Además, con su resurrección, fuimos justificados, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Está claro que en Romanos 3:23 dice que somos pecadores a causa de haber cometido pecado. Sin embargo, en el verso 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios dice que somos justificados. Si Dios nos dice que fuimos justificados, entonces somos justificados, ¿no es así? Por tal motivo, la mejor manera de alabar al Señor en la Pascua es diciendo, fui hecho justo, gracias a la crucifixión, muerte y resurrección del Señor. Gracias al Señor, fui hecho justo. Es la mejor manera de alabar a Jesús. Mediante la crucifixión y muerte de Jesús, hemos sido justificados. Ese es el verdadero significado de la Pascua de Resurrección. Sí, muchas gracias. El día de mañana comenzamos con el gran culto unido de Pascua. Eh, el día de mañana, jueves, viernes y sábado, 1, 2 y 3, vamos a tener lo que es el culto unido más el concierto del Coro Gracia. Y el día 4, domingo 4 de abril, tendremos el culto unido y en especial la cantata de Pascua. Todos ustedes quisiera que estén pendientes y disfruten, ¿no?, de todo este evento que Dios tiene preparado para ustedes. Y aunque en el mundo hay situación, aunque en el mundo hay llanto, dolor, tristeza, pero Dios a través de la palabra quiere cambiar esa mentalidad, ese corazón. A través de este evento quiere fortalecer nuestro espíritu, quiere fortalecer nuestra familia, quiere darnos la felicidad en todo nuestro hogar. Ya no enfocar en la situación, sino en enfocar en la palabra de Dios, enfocar en lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y les invitamos a todos ustedes a que sean partícipes. Empezamos el día de mañana. Y también decirles a todos los hermanos que espero que todos se hayan inscrito para este gran evento del culto unido. Y para algunos que todavía no se inscribieron, puedan hacerlo ahora, ¿no? Ahora pueden inscribirse y de esa manera ser partícipe de este gran evento. Para los que no se inscribieron, no hay problema, ¿no? Ellos pueden también ver gratuitamente todos. Pero muy importante para nosotros registrarnos y estar presentes en nuestra planilla de registro. Y muchas gracias a todos los hermanos que nos acompañaron hasta hoy. Nos vemos el día de mañana. Inviten, ¿no? Hoy en esta noche es última oportunidad, ¿no?, para invitar a todos sus seres queridos, familiares. Hoy en esta noche revisen su Messenger, WhatsApp, y cada uno envíe el volante, la invitación. De esa manera
haga llegar a su familiar, a su amigo, este gran evento, que ellos puedan encontrar también la paz en su corazón. Y de esa manera en esta noche culminamos este culto de oración. Para terminar, todos los hermanos puedan orar de dos en dos, dentro de su hogar, dentro de su familia, orando por cada necesidad, orando por cada propósito que Dios le da en su vida. También orando por este gran evento que Dios nos permite en esta semana. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Hasta luego. Cuando estás cansado y ya no puedes